Bendiciones. En esta oportunidad les envío un cordial saludo, esperando que se encuentren bien en donde quiera que se encuentren. Por otra parte, también quisiera compartir con ustedes un tema muy bonito acerca de los nombres o títulos que a nuestro Señor Jesucristo se le dan en las Escrituras. Hay algo muy interesante que a través del Antiguo y el Nuevo Testamento hay aproximadamente 200 formas como se le llama a nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quisiera tocar algunas. Hay varios versos paralelos que confirman lo que uno y otro verso dicen acerca de los títulos o nombres de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta oportunidad solo estaré tocando algunos para darle un poquito más de solidez a esta enseñanza. Y el primer título o el primer nombre, cómo se conoce a Cristo Jesús dentro de las Sagradas Escrituras, es de que Él es el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando el apóstol Pablo escribe este verso, no es como algunos lo han interpretado, de que fue a Cristo Jesús que el Padre crió primeramente, sino que está hablando acerca de la jerarquía que ocupa nuestro Señor Jesucristo dentro de la creación. Él es antes que todo, Él es el primero, Él es el último, Él es el que ostenta, en otras palabras, el título de primero en todo. Cristo Jesús es primero en todo. Dentro de la naturaleza de Cristo también lo conocemos en las Sagradas Escrituras como la piedra angular. Efesios capítulo 2 verso 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y de la iglesia. Y a través de Cristo Jesús encontramos salvación, ya sean judíos, gentiles, mujeres, hombres, jóvenes y niños. También nuestro Señor Jesucristo es conocido en las Sagradas Escrituras como la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto quiere decir de que Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús Él murió, y ha puesto su fe, y el que ha puesto su fe únicamente en Él puede ser salvo. No hay otra forma de llegar a ser salvo sino que es por medio de Cristo Jesús. La Biblia también nos describe a Cristo Jesús con el nombre o con el título de santo. Y quisiera también hacer énfasis en esto, que nosotros como iglesia no somos santos, sino que nosotros venimos a ser llamados santificados por medio de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 3 verso 14, el escritor describe cómo el pueblo de Israel en el tiempo de la crucifixión prefirieron a Barrabás, o sea, alguien injusto, por alguien santo. Y dice el escritor: ustedes soltaron al injusto y condenaron al santo. En Salmos 16 verso 10 también el escritor habla proféticamente acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dice: porque no dejarás el alma del santo por siempre en el Seol. Cristo es santo tanto como su divina humanidad y naturaleza. Él es perfectamente santo, valga la redundancia, en su totalidad. También se le conoce en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo como juez. Hechos capítulo 10 verso 42 y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. El Señor Jesús fue señalado por Dios para juzgar el mundo y distribuir las recompensas de la eternidad. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a servirle a ese juez justo, y recordemos que solo Él tiene el derecho de juzgarnos.
Él es Dios, el único juez justo. También Él es el Rey de reyes y Señor de señores, según Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús también es conocido en las Escrituras como la luz del mundo. Juan capítulo 8 verso 12 dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino a un mundo entenebrecido por el pecado y derramó la luz de la vida y la verdad a través de su obra y sus palabras. Él vino a darle luz a este mundo oscuro, lleno de pecado, etc. También en las Escrituras podemos encontrar a Cristo Jesús como el príncipe de paz. Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús vino a traer la paz al mundo mediante la ausencia de guerras. Cuando hablamos acerca de la paz, estamos hablando acerca de la paz más valiosa, la paz que Dios proporciona a nuestro corazón y a nuestra alma. No es algo literal en el mundo, digamos, sino que es algo efectivo dentro de nuestros corazones. Él es la paz. El que tiene a Cristo tiene paz, el que tiene a Cristo tiene gozo, el que tiene a Cristo tiene esperanza. También en las Escrituras, una de las formas que se llama a nuestro Señor Jesucristo, se le llama el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También es conocido como el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 5, verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, usando un contraste del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Esta frase afirma la humanidad divina de Cristo, la cual existe junto con su divinidad absoluta. También en las Escrituras conocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 5, versos 7 y 8 también dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, hablando de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Verbo, en otras palabras, se refiere a la segunda persona de Dios Trino, quien habló y fue hecho, quien en la primera creación habló y creó todas las cosas. De nada o de la nada, Dios creó todo lo que hoy existe. Hay algo que me gustaría aclarar cuando se usa la palabra Trinidad, que tiene una raíz en latín, que prácticamente quiere decir que es un concepto que se emplea en el cristianismo para nombrar el trío de personas divinas que existen en una misma esencia. Nosotros hemos creído en un Dios único, pero las Escrituras siempre hacen realce del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se habla acerca de Trinidad, únicamente se está definiendo a alguien que subsiste en una sola esencia como Dios, manifestada en tres personas. No es algo por lo que nos tendríamos que confundir, pero a veces
las cosas fáciles se hacen complicadas, y nosotros debemos recordar que el enfoque de las Escrituras es de que nosotros lleguemos a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. No es para confundirse, es solo para orientarse nada más. El verbo, la palabra de vida. Jesucristo es conocido como el verbo, la palabra de vida. Primera carta de Juan, o primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, habla acerca de esto. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego el verso 2 sigue diciendo: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3: por lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando habla acerca del verbo, está hablando acerca de la eternidad de Cristo, porque cuando Cristo hizo lo que ahora existe, cuando usted lee Génesis, dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y cuando habla acerca de la creación, habla acerca de que por su palabra, o sea, por el verbo, por Cristo Jesús, que es la palabra, fueron creadas todas las cosas. Su posición en la Trinidad. Ya aclaramos lo que quiere decir Trinidad, o la definición de lo que es Trinidad. Jesucristo es conocido como el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8 habla acerca de que Él es el Alfa y la Omega, o sea, hablando acerca de que Él es el principio y Él es el fin. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Jesús se declara a sí mismo como el principio y el fin de todas las cosas, una referencia que pertenece solo a Dios, al Dios verdadero. Esta declaración determina únicamente, podría ser aplicada o podría ser dicha por el Dios mismo. Otra forma como se le conoce también a Dios en la Biblia, y aparece en Isaías capítulo 9 verso 6 y Mateo 1:23, es acerca de que Él es conocido como Emmanuel. Y dice de esta forma Isaías 9:6: porque un niño se nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Literalmente podríamos decir que Emmanuel es Dios con nosotros. Tanto Isaías como Mateo lo afirman, que el Cristo que nacería en Belén sería el Dios mismo, quien vendría a la tierra en forma humana para vivir dentro de su pueblo. También es conocido nuestro Señor Jesucristo como el Yo Soy. Juan capítulo 8 verso 58 dice: Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es la confirmación, se podría decir, cuando en Éxodo capítulo 3 verso 14, ustedes recordarán, Moisés sube a la montaña y ve la zarza ardiendo, y en una parte de la conversación que él tiene, Dios lo envía a liberar el pueblo de Israel de Egipto, y Moisés le dice: si me preguntan entonces quién me envió, ¿qué respuesta les voy a dar? Y Dios le dice: diles que yo soy te envió. Y esta es la misma frase que aparece en el Nuevo Testamento, cuando Cristo les habla y les dice a los que le escuchaban en ese tiempo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto desató dentro de la gente
cierta furia, cierto coraje, porque ellos literalmente entendieron que él se estaba autonombrando Dios. Y sí era Dios, él era Dios. Y ellos, los religiosos de ese tiempo lo tomaron como una blasfemia, porque ellos perfectamente entendían de que en el Antiguo Testamento, o dentro de lo que Moisés había dejado dicho, era de que en la manifestación de la zarza, cuando él interactúa con Dios, Dios le había dicho, yo soy. También por otra parte, conocemos a Dios dentro de las Escrituras como el Señor de todos. Hechos capítulo 10, verso 36 dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús es el soberano gobernador sobre todo el mundo y todas las cosas en él, de todas las naciones del mundo y particularmente del pueblo elegido de Dios. Por tanto también fuimos acogidos nosotros los gentiles por medio de Cristo Jesús. Hay un verso en las Escrituras que dice que a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, pero que los suyos no lo recibieron, pero a nosotros, a los que le hemos recibido, también nos dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. En las Escrituras también es conocido como el Dios verdadero. Juan capítulo 1, verso 20. Confeso y no niego, sino confesó, yo soy el Cristo. Esta es una directa aseveración de que Jesús, siendo el verdadero Dios, no solo es divino, sino la divinidad, pues que la Biblia enseña que solo hay un Dios. Esto solo puede estar describiendo su naturaleza como parte de Dios. ¿Y cuál fue o cómo se le llama a él dentro de la obra que él hizo en la tierra? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es conocido como el consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La salvación es realizada a través de la fe, que es el don de Dios que fue recibido mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, según Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9. Y Jesús es tanto el fundador como el consumador de ella. Sin Cristo Jesús nosotros no tuviéramos salvación. También Jesucristo es conocido como el pan de vida. Juan capítulo 6 verso 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos necesidades básicas, fundamentales e indispensables para nosotros los seres humanos. Nosotros no podríamos vivir sin comer y sin beber. Es imposible. No fuimos capacitados para poder decir, no necesito comer, no necesito beber. Y Cristo Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida. Y algo muy interesante que descubrí hace un tiempo es de que no hay un lugar en el mundo donde no conozcan el pan. En todas las culturas, en todos los pueblos, de una u otra forma hacen pan y comen pan. En algunas culturas es tan básico el pan que no pueden pasar un día sin comerlo. Y Cristo Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida. Y habla también de que el que de él coma no va a tener hambre más, ni tampoco va a tener sed jamás. Qué interesante que Cristo Jesús nos diga de que Él es, en pocas palabras, la fuente de vida para poder subsistir en este mundo. También es conocido nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras como el libertador.
Romanos capítulo 11, verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Así como los israelitas necesitaban que Dios los liberara de la esclavitud de Egipto, así Cristo, nuestro libertador, nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo podríamos interpretar esto de esta forma? Porque en la Biblia, en una forma simbólica o figura, Egipto es representado como el mundo. Faraón es representado como Satanás. Y nosotros espiritualmente, el mundo que nos acecha de pecado, nos esclaviza, y solo por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos ser liberados y salvados de la esclavitud del pecado. Es conocido también en las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11 hasta el 14 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, se ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En el Antiguo Testamento, o en el tiempo de Cristo Jesús, mejor dicho, los pastores o los buenos pastores daban literalmente su vida por las ovejas. Cuando venía un león, o venía un oso, o venía un lobo, ellos se ponían en medio de la oveja y el peligro del que fuese, y ellos prácticamente daban su vida por sus ovejas. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús como nuestro buen pastor, vemos que Él literalmente tomó nuestro lugar y dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y Él dice que Él nos conoce, y nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos cada día por conocer algo más de lo mucho, de lo amplio, de lo profundo que es nuestro Señor Jesucristo. También dentro de las Escrituras conocemos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice: por lo cual debía ser en tanto semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Cuando usted lee el libro de Levíticos, usted encuentra a alguien que es llamado sumo sacerdote. Y una de las funciones, o de las tantas funciones del sumo sacerdote, era que una vez al año él entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio de sangre. Y si era aceptable delante de Dios, aquel sumo sacerdote salía y el pueblo podría celebrar un año más de perdón. Cuando Cristo Jesús vino y se entregó como el Cordero perfecto, como el sacrificio perfecto, Él hizo un sacrificio uno y no hay más necesidad de otro. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar al lugar santo. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos reconciliados con el Padre. Hoy, por ese Cordero perfecto, nosotros podemos tener nuevamente comunión con el Padre Celestial. En la ley solo era para un perdón de un año, mas sin embargo, en el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que Él quita nuestros pecados. Es más, cuando Juan el Bautista iba a bautizarlo, él se queda viendo y señala hacia donde él venía caminando y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir de que Cristo Jesús
no solo cubre nuestros pecados, sino que Él nos quita los pecados que nosotros tenemos cuando nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón a sus pies y cambiamos de actitud. Dios perdona nuestros pecados. También es conocido como el mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una de las características que tiene que tener un mediador es de que tiene que conocer las dos partes por las cuales va a mediar, valga la redundancia. Y por eso era que también era necesario que Cristo Jesús viniera a esta tierra, naciera como nacemos nosotros, no fue engendrado como nosotros, digo que nació como nosotros, sin pecado, por supuesto. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que pudo pacificar y reconciliarnos para con Dios. Jesucristo es conocido también en las Escrituras como la roca. Primera de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo Jesús. Ustedes recordarán ese evento cuando el pueblo de Israel, dentro de su trayectoria de Egipto a la tierra de Canaán, de las muchas quejas que le hicieron a Dios durante esos 40 años que estuvieron en el desierto dando vueltas, en una oportunidad sintieron sed y empezaron a pedirle agua a Moisés. Y una de las escenas que hemos visto o que han llevado a los cines es como de una roca sale agua, y de la misma forma como de esa roca que fue profética salió agua y sació la sed de aquellos israelitas. También de la misma forma nosotros podemos beber de esa roca que es Cristo Jesús y poder saciar nuestra sed espiritual, y sobre esa roca edificarnos, ya que Él es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo es el Salvador, también es conocido como el Salvador. Mateo capítulo 1 verso 21 dice: y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es nuestro Salvador. Otra forma como Cristo Jesús se llama o se nombra: la vid verdadera. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando habla de que Él es la vid verdadera, porque hay vids o hay matas o plantas o como usted quiera llamarle de las uvas, la Biblia le llama vid, ese es su nombre, falsas, pero hay verdaderas, por así decirlo. Pero una vid verdadera, su característica es que puede suplir todo lo que necesitan sus ramas para poder dar un buen fruto. Y los que estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos ser suplidos de Él y poder llegar a dar fruto, los frutos del Espíritu: amor, paz, bonanza, etc. Jesucristo también es conocido como el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 verso 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando nosotros vemos a Cristo describirse de esta forma, entendemos de que Él es el único. Jesucristo no dijo: yo soy uno de los caminos. Él fue enfático, fue claro y dijo: yo soy el camino. Luego dijo: ¿quieren una verdad? Yo soy la verdad. Y luego dijo: ¿quieren ustedes vida? Bueno, yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otro medio para poder heredar la vida eterna, sino que a Cristo, por medio de Cristo Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí.
Así que espero con todo mi corazón que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición para su vida. Le animo a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir esperando en Dios. Vivimos tiempos tremendos, digamos, tiempos difíciles, pero no para aquellos que tenemos a Dios. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Dice también de que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias. Así que cuando eso ocurre en este mundo, a nosotros como cristianos esto no debería de sorprendernos. Recordemos que tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades a través de Cristo Jesús. Así que yo le animo a seguir confiando en ese Dios, y como dijo Cristo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, de seguro se los dará. Y yo creo que Dios está más que dispuesto a suplir nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia entre algo que yo necesito y algo muy diferente a lo que yo quiero. Dios está comprometido a suplir lo que nosotros necesitamos. Hasta el día de hoy tenemos que beber, tenemos cómo abrigarnos, tenemos donde dormir, tenemos que comer, tenemos salud. Y si alguien de ustedes está pasando enfermedad, algo que no toqué es de que Dios es nuestro médico por excelencia. Él es nuestro sanador. Él sana nuestro corazón y también tiene capacidad de sanar nuestros cuerpos. Así que la paz de Cristo reina en su corazón, y que las bendiciones de Dios siempre fluyan para usted. Bendiciones.